Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una bifurcación histórica súper interesante, la diáspora judía, Occidente frente a Oriente. Y nos vamos a centrar en los llamados helenistas. La fuente principal es un extracto de La dispersión judía en el oeste. Nuestra misión, digamos, es desentrañar cómo estos judíos de Occidente interactuaron con la que era la potentísima cultura griega y cómo de ahí salió algo tan influyente como la Septuaginta. De primeras ya se marca un contraste, ¿no? Los judíos orientales, más como guardianes de la tradición pura, y los occidentales, los helenistas, pues más conectados con lo nuevo, adaptándose a la lengua griega, a las costumbres. Exacto. Y esa mayor receptividad de los helenistas a la influencia griega tenía motivos bastante claros. A diferencia de los de Oriente, pues no tenían esa larguísima historia local propia. Sus comunidades solían ser menos compactas y muchos se dedicaban a oficios más seculares, ¿sabes? Artesanos, comerciantes. Además, la distancia física y cultural con Palestina, con el centro del estudio de la ley, era considerable. Todo ese entorno occidental, bueno, pues favorecía la helenización, claro. Parece que era casi inevitable entonces. La fuente lo dice, describe el intelecto griego como inquieto, sutil, investigador, algo que estaba en el aire, que se colaba en las casas, en las sinagogas. ¿Cómo lo llevaban? Pues ahí está lo curioso. Porque, a pesar de esa inmersión en el mundo griego, mantenían una identidad judía muy fuerte. Se aferraban a sus costumbres, rechazaban de plano el paganismo que les rodeaba, la idolatría, lo que ellos veían como inmoralidad, y valoraban muchísimo su fe, su comunidad, los ritos de la sinagoga. Pensaban que sus prácticas eran, bueno, de origen divino, pero también racionales, significativas. Tenían sus himnos, su liturgia, las escrituras, sermones, muy vivo todo. La fuente habla también de la filoxenía, la hospitalidad como algo casi religioso para ellos, y de cómo recibían pues con mucho entusiasmo a los maestros que llegaban de Palestina. Claro, y aquí viene una paradoja interesante. Es que para resistir al helenismo tuvieron que enfrentarlo en su propio terreno, el intelectual, usando la razón, argumento contra argumento, y eso, claro, les obligaba a ir más allá de la simple autoridad de la tradición. Tenían que justificar su fe de forma racional, no solo de cara a los demás, sino, como dice el texto, en la arena secreta de la propia mente. Una lucha interna, ¿no? Entendido. O sea, esa necesidad de argumentar, de explicar, de traducir incluso, nos lleva directos a su gran obra literaria, ¿no? La Septuaginta, la LXX. Estamos hablando de la traducción al griego del Antiguo Testamento. A ver, ¿por qué fue tan importante? Su impacto fue tremendo. Para empezar, es la traducción más antigua que conservamos. Para muchísimos judíos, incluso en la Palestina de tiempos de Jesús, era como la Biblia del pueblo. Y es la versión que citan casi siempre los autores del Nuevo Testamento. Su popularidad, bueno, varias razones. El hebreo ya no era la lengua de la calle para muchos. El griego era la lengua franca del Mediterráneo, todo el mundo lo entendía, más o menos. Y, muy importante, los manuscritos en griego, en papiro, eran muchísimo más accesibles y baratos que los rollos hebreos, que eran carísimos. Además, las traducciones orales al arameo, los tárgumes, tenían un uso más restringido, más litúrgico. ¿Y el origen? ¿Cómo surgió exactamente? Parece una mezcla de cosas. Por un lado, la necesidad práctica de los que ya no pillaban el hebreo. Por otro, la curiosidad intelectual de un sitio como Alejandría. Y luego el apoyo de los reyes de Egipto, los Ptolomeos. Ptolomeo II, aconsejado por Demetrio Falerio, el de la biblioteca. Eso es. Ahí encaja la famosa leyenda de la carta de Aristeas, ¿sabes? La de los 72 sabios, 72 días traduciendo el Pentateuco. Que bueno, los detalles son leyendas, pero el núcleo histórico parece bastante sólido. La traducción del Pentateuco, los 5 primeros libros, sí se hizo bajo Ptolomeo II, probablemente por sugerencia de Demetrio, ¿sí? El resto de los libros se fueron traduciendo después, poco a poco, por distintas personas y con calidades muy variables, la verdad. ¿Y se sabe para cuándo estuvo lista la traducción completa? Sí, tenemos una pista bastante buena. El prólogo a la traducción griega del libro del Eclesiástico, el de Ben Sira. Ese prólogo, que es de la época, da a entender que la traducción de la ley
los profetas y los otros escritos ya estaba hecha en tiempos de Ptolomeo III Euergetes, que reinó, entre el 247 y el 221 a.C., más o menos por ahí. Se basaron, claro, en los textos hebreos que tenían, pero su visión de la inspiración era un poco más laxa, digamos, y eso llevó a que incluyeran libros que no estaban en el canon palestino, los que llamamos apócrifos, y hacer ciertas adaptaciones en los textos. Vale. ¿Y qué caracteriza a esa traducción? ¿Cómo es la Septuaginta? Pues es una mezcla muy curiosa. Hay partes muy literales pegadas al hebreo y otras donde se toman más libertades. Hay errores, claro, pero también hay acertos de traducción muy notables. Pero si hay un rasgo clave es su enfoque, digamos, racionalista y apologético. Se nota que intentan suavizar pasajes que resultaban difíciles o chocantes. Y sobre todo, intentan eliminar o reinterpretar los antropomorfismos. Las descripciones de Dios con forma o sentimientos humanos, ¿no? Exacto. Eso chocaba mucho con las ideas filosóficas griegas sobre la divinidad, que la veían como algo más abstracto, impasible. Buscaban tender puentes, conciliar la revelación bíblica con la filosofía helenística. Una tarea complicada. Entiendo. Así que la Septuaginta se convirtió en la Biblia para el judaísmo helenístico, casi como inspirada por Dios para ellos. ¿Y qué pensaban otras corrientes del judaísmo? Los rabinos de Palestina, por ejemplo. Pues sí, dentro del judaísmo helenístico se la consideró inspirada, pero la visión rabínica fue más compleja. Al principio hubo críticas muy duras. Fíjate, llegaron a compararla con el becerro de oro. Vaya. ¿Por qué tan negativo? Sobre todo porque los primeros cristianos la usaron muchísimo y con mucha eficacia en sus debates con los judíos. Era su texto de referencia. Pero más tarde, la cosa se matizó. Reconocieron su autoridad histórica e incluso llegaron a elogiar la versión rival de Aquila, que se hizo precisamente para tener una traducción griega súper literal del hebreo como contrapartida. Pero en Egipto, donde nació, sí que se le tenía mucho aprecio. Incluso celebraban su aniversario. Y doctrinalmente es importante, ojo, porque preservó interpretaciones mesiánicas de pasajes clave del Antiguo Testamento que ya se aceptaban unos 250 años antes de Cristo. Pues recapitulando un poco. Hemos visto ese camino tan particular de los judíos helenistas, su relación compleja de simbiosis y a la vez resistencia con la cultura griega, y cómo de esa tensión, de esa necesidad de explicarse, surgió una obra tan fundamental como la Septuaginta, un verdadero puente entre dos mundos. Exacto. Y nos deja quizás una última idea para darle vueltas. Es curioso pensar cómo esta traducción al griego, que nació de la necesidad de los judíos de Alejandría por entender sus propias escrituras, acabó siendo el vehículo principal para que las ideas de una fe nueva, el cristianismo, se esparcieran como la pólvora por todo el mundo greco-romano. Nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto las herramientas que creamos para un fin concreto pueden acabar sirviendo a propósitos totalmente inesperados y transformando el mundo de formas que no habíamos previsto?